escuchando? Sí, ingeniero, se lo está escuchando. Gracias. Buenos días. Buenos días, ingeniero. En la última clase que tuvimos estábamos hablando de unas curvas, ¿no? Características de los compresores de cilindro y pistón. La curva de flujo másico, de trabajo de compresión y de potencia en función de la relación de compresión. ¿Cierto? Para recordar algunas cosas de termo, voy a plantear el siguiente asunto que va a dar lugar a una consideración que hay que tener presente cuando se trata de comprimir un vapor o un gas. Supongamos que en este diagrama PV, fíjese, volumen específico, esta sea la condición de entrada al compresor 1, y entonces entre esta presión de admisión y esta presión de descarga, en teoría existen distintas formas de hacer la compresión. Una primera forma sería, teóricamente digo, ¿no?, hacer la compresión desde 1 hasta 2, siendo el proceso 1-2 isotérmico. Y digo que esto es en cierta manera teórico porque para que la temperatura durante la compresión se mantenga constante, el compresor debería estar, al tiempo que recibe energía en forma de trabajo mecánico, cediendo calor y en la misma cantidad al medio exterior. De esta forma, la temperatura puede permanecer constante. Esa es la característica del proceso isotérmico. Pero resulta que como los procesos ocurren de una manera muy rápida, entonces no hay suficiente tiempo como para hacer una importante transmisión de calor al medio exterior. Y el proceso tiende a ser más bien sin intercambio de calor por la rapidez con la que ocurre. En ese caso podríamos poner como otra característica de compresión extrema el proceso 1-2', que sería un proceso sin transmisión de calor. ¿Cómo se llama? Un proceso en donde no hay transmisión de calor, ¿cómo se llama? Pregunto al público. ¿Proceso isotérmico? No, pues, sin transmisión de calor. Adiabático. Proceso adiabático. Entonces tenemos los dos extremos. Digamos, el proceso isotérmico con una transferencia absoluta de calor, vamos a decirlo así importante, de calor, y el proceso 1-2' con una transmisión de calor prácticamente nula. Y esto puede ocurrir, esto puede ir ocurriendo en la medida que el proceso se hace más rápidamente, porque la transmisión de calor necesita tiempo, si tiene su inercia. Les recuerdo que el compresor es un sistema abierto. Digamos que este es el compresor. Y entonces este sistema abierto tiene una entrada y tiene una
salida. Se trata de un volumen de control que normalmente uno lo considera del tipo estable, es decir, F, sistema abierto de una entrada y una salida, pero del tipo F. No sé cómo le habrán llamado ustedes en la materia de Termo 1 a este tipo de sistema abierto en donde las características son constantes a lo largo del tiempo, si las variables son constantes a lo largo del tiempo. ¿Así le han llamado? Les pregunto. No contesta nadie. No, ingeniero, no. ¿Y cómo le han llamado entonces a un sistema abierto en donde las variables son constantes en relación con el tiempo? Nada, solo era sistema abierto. Ya, es que hay diferentes tipos de sistema abierto. Me refiero a los modelos de sistema abierto que plantea la termodinámica. Hay un tipo de modelo con esta característica. Cuando yo explico la materia, yo suelo identificarlo con las siglas F, EFE. Traducen como de estado y flujo estable. Bueno, estas son cosas que las tiene que saber, porque si he estudiado termo y aprobó la materia, tengo que dar por descontado que las conoce. Bueno, no importa. Entonces acá tenemos dos alternativas para este compresor. Por ejemplo, supongamos que el compresor sea como de este tipo, de cilindro y pistón. Como es un sistema abierto de una entrada y una salida, la pregunta es si usted me puede decir cuál de los dos procesos de compresión sería el más conveniente para el compresor, el 1,2 o el 1,2'. El 1, 2 prima. Mentira. ¿Por qué dice que el 1,2'? Esto está como la primera pregunta del examen, ¿no? ¿Cuál de las dos alternativas es la mejor? Y les dije yo, tienen que explicar por qué pone lo que pone. No es que me digan A y me digan, o en lugar de A me digan B y listo. Porque no es una adivinanza. Así en esos términos les dije yo en el examen. Entonces hay gente que ha respondido, no, no es A, es B, o es A. Y nada más, y eso es algo totalmente incompleto, ¿no? Porque si le acertó, yo tengo que pensar de que usted adivinó. No es que usted sepa por qué razón dice lo que dice o pone lo que pone. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Me estoy refiriendo al examen. Sí, ingeniero, ahora sí. Entonces, cuando uno contesta algo como afirmativo frente a posibilidades, uno tiene que justificar, pues, ¿no?, el motivo por el que está planteando tal cosa. Aunque esté equivocado, no interesa. Pero tiene que haber algo en lo que uno se sustente y que no sea, como acabo de mencionar, una simple adivinanza. Bueno, hay que recordar que en este diagrama PV, un sistema abierto de este tipo que estoy mencionando recién, tiene como representación gráfica del trabajo mecánico, lo voy a poner así, del trabajo mecánico consumido por la máquina, el área que se encuentra a la izquierda en el diagrama PV, a la izquierda del proceso que lógicamente tiene que ser de este tipo, proceso reversible. Entonces les pregunto otra vez, frente a esto que afirma la termodinámica, ¿cuál de los dos procesos es mejor? Prácticamente estoy diciendo cuál es la respuesta, pero quiero escucharlo.
Ya les dije yo en varias oportunidades que en esta materia no vamos a volver a hacer exactamente lo que hicieron en termos, usar los datos de las tablas, hacer cuentas y todo lo demás. Lo que interesa es que usted tenga la capacidad de razonar sobre ciertos asuntos y contestar. Y contestar de la manera adecuada, por supuesto. Entonces vuelvo a repetir, ¿cuál de los dos procesos termodinámicos de compresión sería el más conveniente para esta máquina? Adiabático, por lo que no hay pérdida de calor, 1, 2 prima. No puede, no puede. Estoy diciendo que el trabajo mecánico, este consumo de energía mecánica, se traduce gráficamente por el área que está a la izquierda del proceso termodinámico. Entonces va a ser de 1 a 2, porque es un área menor, o sea, menos trabajo. Exactamente, eso es lo que estoy queriendo que me respondan. Yo no sé por qué hay tanta dificultad. Quiere decir que si el área a la izquierda de 1, 2 es menor que a la izquierda de 1, 2 prima, desde el punto de vista del consumo de trabajo mecánico demandado por esta máquina, el mejor proceso sería el isotérmico. Por eso es que en los compresores se utilizan sistemas de enfriamiento que además van a favorecer en lo que concierne a la temperatura a la que se encuentre el lubricante que permite disminuir la fricción dentro de la máquina. Ustedes saben, ¿no?, que en el cárter, voy a mencionar lo que ocurre en los compresores de cilindro y pistón, en el cárter se coloca aceite lubricante. Entonces, mientras menor sea la temperatura del aceite lubricante, más tiempo y mejor va a conservar sus propiedades de lubricación. Significa que la máquina va a experimentar menos fricción y finalmente menos desgaste con el tiempo. Por lo tanto, el proceso más conveniente, esta vez planteado teóricamente pero confirmado por la práctica, es este proceso, por menor consumo de trabajo mecánico y menor temperatura de descarga de los gases. ¿Por qué? Si yo dibujo las curvas isotérmicas, esta sería una curva isotérmica y por acá pasa otra curva isotérmica, lo que quiere decir que la temperatura de descarga en el proceso adiabático es mayor que en el proceso isotérmico. Es decir, la máquina se va a calentar muchísimo más y eso puede perjudicar la buena lubricación de esta. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Sí, Andrew. Ya, eso por una parte. Entonces hay que tener presente que de alguna manera hay que tratar de reducir la temperatura y el consumo de trabajo mecánico. Y entonces, ¿cómo se va a lograr eso? Provocando que la máquina tenga una buena transferencia de calor, una buena transmisión de calor, por supuesto transmitida al medio ambiente. Por eso es que en los compresores usted va a encontrar que, por ejemplo, el cilindro del compresor, solamente voy a dibujar el cilindro, tiene a veces unas paredes que son moldeadas así. ¿Se da cuenta del dibujo que estoy haciendo? Sí, ingeniero. Esta es la pared del cilindro. Si ustedes han visto las motocicletas, a pesar de que estamos hablando en ese caso de un motor, pero el asunto es similar, usted seguramente deben haber visto esto, ¿sí? Un cilindro con aletas, así se llama, cilindro aletado. ¿Para qué son las aletas? Para aumentar el área de transmisión de calor.
Entonces eso va a favorecer de que durante el proceso de compresión la máquina pueda transferir al medio exterior más cantidad de calor debido a este incremento en la superficie de intercambio de calor. Por supuesto que para entenderme de mejor manera, usted tendría que haber estudiado en alguna de sus materias de física el tema de transmisión de calor. No sé si lo han hecho, si se acuerdan. En el caso de los compresores de aire, es crítico este asunto de la transmisión de calor porque la temperatura se eleva muchísimo. Y entonces el lubricante rápidamente, si no hay un buen sistema de eliminación de calor, puede perder sus propiedades, además de que se lastima la máquina por la alta temperatura. Entonces, en esos casos, de repente se encuentra uno con una situación en el cilindro que es así, con doble pared. ¿Ves? Esta sería una pared interna y esta sería una pared externa. Y entonces, entre esta pared externa y la pared interna propia del cilindro se hace circular agua, como ocurre con los motores. Entonces tenemos, en el primer caso, digamos, tendríamos un compresor enfriado por aire y en el segundo caso tendríamos un compresor enfriado por agua. ¿Está claro? Entonces, cuando la situación amerite, pues en lugar de usar el enfriamiento por aire, que sería, digamos, el más barato, el más cómodo, porque el aire es gratis, habría que usar el enfriamiento por agua, pero eso significa que la instalación debe disponer de otros componentes que permitan la circulación del agua, como ocurre en los motores, digo, ¿no? Porque finalmente al agua no se la debe tirar porque cuesta. Entonces hay que recircularla y para eso hay que volverla a enfriar para que pueda ser alimentada al compresor. ¿Comprende lo que estoy planteando o no? Sí, ingeniero. Ya, yo le sugiero que usted investigue un poco más acerca de los compresores, éntrese al internet y ponga los títulos como quiera ponerlos y seguramente que va a tener suficiente información como para que usted no quede como un perfecto, digamos, neófito en el asunto, ¿no? Aunque la intención de este curso es sencillamente hacer un planteamiento termodinámico de estos distintos sistemas, ¿no? No entrar, digamos, en el detalle de cómo es, cómo funciona, qué otras cosas tiene. Pero a partir del planteamiento que tenemos mostrándose en el gráfico, entonces necesariamente tenemos que hacer estos comentarios. Bueno, el otro detalle es que, si usted recuerda, desarrollamos una expresión matemática para el cálculo del flujo másico a partir de esta formulación. Y recuerdo, esto es el rendimiento volumétrico, esto es la cilindrada, o volumen de la cilindrada, que es un asunto que queda perfectamente definido por el fabricante. Esto es el volumen específico de admisión, es decir, la entrada del fluido al compresor. N es el número de revoluciones a las que va a funcionar el compresor, me refiero a la velocidad de giro del cigüeñal. Y N mayúscula, debemos recordar que es el número de cilindros que tenga el compresor. Es decir, un compresor de 2, de 3, de 4 cilindros, etc. Bueno, y debemos recordar que el rendimiento volumétrico es un valor que queda afectado por la relación de compresión. Eso lo mostramos en ese grafiquito que hicimos así, desde R igual a 1 hasta un valor máximo
y desde rendimiento 1 para 1 acá hasta 0 para R máximo, es decir, una cosa así. Entonces, fíjense en el siguiente asunto que va a dar lugar a lo que voy a plantear seguidamente. Si el flujo másico es directamente proporcional al rendimiento volumétrico y este es afectado por R, entonces cuando se modifique R, se va a ver afectado el flujo másico en los términos en que muestra este gráfico, ¿ven? Entonces, menor rendimiento volumétrico, menor flujo másico entregado por el compresor. Si yo quiero mantener el flujo másico con distintos valores de relación de compresión, entonces la única manera de hacer una compensación entre este valor que disminuye es hacer un incremento en el tamaño de la cilindrada, es decir, aumentar el tamaño del compresor. ¿Qué quiero decir? Que en la medida en que R sea mayor, fíjense, lo estoy anotando a la derecha, y el rendimiento volumétrico disminuye, entonces el flujo másico disminuiría. Pero estoy diciendo que esto lo podemos compensar si provocamos que el compresor sea de mayor tamaño. Entonces, esta disminución se contrarresta con este incremento y entonces el flujo másico quedaría constante. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que cuando la relación de compresión es elevada, se requiere un compresor de mayor tamaño. ¿Entienden lo que estoy planteando? ¿Se entiende? Les voy a poner un ejemplo de un caso que podría presentarse y que obliga a hacer otras cosas que no sea usar un simple compresor. Por ejemplo, en el caso del proceso de licuación de aire, yo no sé si ustedes alguna vez han tenido la posibilidad de conocer esto. Saben que el aire se licúa, ¿verdad? Y se licúa en los procesos en donde se quiere producir oxígeno y nitrógeno, que son los componentes del aire, digamos, los más notables. Entonces, lo que se hace es comprimir el aire a muy alta presión, luego estrangularlo como en un sistema de refrigeración, y como resultado de ese estrangulamiento se obtiene líquido y gas. Y entonces, el líquido es sometido a un proceso de destilación fraccionada. Si quieren, tomen nota de lo que estoy diciendo para que usted se interiorice un poco más de qué significa esto. Y como es una destilación fraccionada, entonces en lo que se llaman las torres de destilación, en la parte superior se obtiene el componente más liviano, que es el nitrógeno, y en la parte inferior se obtiene el componente más pesado, que es el oxígeno. De esta manera es que, por ejemplo, se produce el oxígeno para uso medicinal. Ustedes pueden chequear eso también en el internet muy fácilmente, o en algún texto de termodinámica también lo pueden encontrar. Entonces, para este proceso se requiere una relación de compresión altísima. Si no estoy equivocado, eso lo pueden corroborar ustedes, esa relación de compresión llega a ser de un valor casi 200. Es decir, que la presión de descarga del compresor tiene que ser 200 veces mayor que la presión de admisión. Yo no sé si ustedes saben con qué relación de compresión funciona un compresor de aire de estos que usan los que llenan llantas, arreglan llantas. ¿Saben?
Pregunto. ¿Manómetro? No, ¿con qué presión acumula aire el compresor que usa un llantero? De llanta, no de llanto, ¿no? De llanta, llantero, que arregla la... ¿Saben o no saben? Seguramente han visto una cosa así donde el llantero. ¿Compresor? Sí, este es un compresor. Y aquí tiene normalmente este que estoy dibujando abajo, es el tanque de acumulación del aire comprimido, que entra al compresor a través de un filtro normalmente. Bueno, lo que estoy preguntando es hasta qué presión se llena el tanque. Porque Unos eso está 200 controlado. bares. ¿Cuánto? 200 bares. ¿Cuánto me dijo? No lo entendí bien. 200 ¿300? bares. ¿200 bares? Sí. No, pues. Con 200 bares entonces ya no estuviéramos vivos si estuviéramos cerca del tanque, que lo revienta. Ocho bares, ingeniero. Sí, 7, 8 ya, más o menos. Acá cuando estamos hablando de la compresión del mismo aire, pero para este proceso de destilación fraccionada, estamos hablando de 200. ¿Sabe lo que significa eso? Que la relación de compresión es elevadísima y entonces si yo usara un compresor, su cilindrada tendría que ser gigantesca. ¿Entiende? El tamaño del compresor tendría que ser gigante. Entonces, para resolver esta problemática, se plantea termodinámicamente hacer la compresión no en un solo compresor, sino en varios conectados en serie. ¿Comprende lo que digo? A continuación voy a hacer un esquema. Incluso usted puede encontrar a estos compresores de aire con esta característica. Es decir, tener un compresor y este compresor alimenta a otro compresor. Lo voy a poner así, porque enseguida lo voy a modificar. ¿Lo ven? ¿Entiende lo que estoy planteando, no? Esto es lo que se llama un arreglo de compresores en serie. Entonces, a este compresor se lo llama primera etapa, a este otro segunda etapa, y entonces también se suele decir que se trata de una compresión en etapas. En el caso de la licuación de aire, las etapas son muchísimas, no solamente dos. Ustedes lo pueden investigar eso. Entonces, ¿qué se logra con esto? Si acá voy a tener la presión de admisión y acá finalmente debo tener la presión de descarga. Entonces, cuando yo divida en etapas al proceso de compresión, lo que voy a hacer es que cada compresor opere con una relación de compresión relativamente baja, contrastada con lo que ocurriría si hubiera una sola etapa. ¿Entienden lo que digo? Eso acarrea inmediatamente que las distintas etapas tengan un tamaño más reducido. ¿Está claro? Por ejemplo, acá en el diagrama PV, el planteamiento sería así, que entrando por acá, tengamos la condición 1. Pero en la primera etapa,
el compresor descargue en la condición I, suponiendo que fuera adiabático, por supuesto, el proceso, ¿no? Por eso estoy usando la curva de la derecha. Y que en la segunda etapa el proceso continúe desde I hasta 2'. ¿No? Esto sería 2'. Entonces, en este caso tendríamos, en términos teóricos, un proceso de compresión adiabático hecho con 2 compresores en serie, o una compresión en 2 etapas. ¿Está claro? Entonces, este arreglo que estamos planteando tiene como finalidad la reducción del tamaño de los compresores. Y aprovechando esto se puede hacer, plantear esta otra situación. Y ahora voy a borrar acá para plantear la modificación que quiero que ustedes entiendan. Es decir, si acá el compresor descarga en una condición intermedia I a una cierta presión intermedia, entonces en teoría podríamos provocar este proceso I', miren, que no es otra cosa que un enfriamiento del vapor o del gas desde la condición I hasta la condición I'. Para eso se requiere lógicamente un paso por un sistema que permita el intercambio de calor con el medio exterior. Lo voy a poner así. Entonces, cuando se trate ya de comprimir en la segunda etapa, el proceso será otra vez adiabático, pero desde la condición I' hasta 2'. Y la temperatura de 2', por supuesto, va a ser menor que la temperatura de 2'. Es decir, que adicionalmente estamos consiguiendo un efecto favorable en el sentido de que la temperatura final de descarga del compresor es menor que si se tratara de una sola etapa. Y lo más importante de hacer este enfriamiento intermedio, porque así se lo llama, enfriamiento intermedio entre las 2 etapas, es que se tiene esta área que ya no estaría a la izquierda del proceso 1,2'. ¿Se da cuenta? Se lo voy a marcar con otro color. Vamos a ponerlo en negro. Me refiero a esta área. O si quieren, el área entre 1 y I' y 2', es menor que el área que usted tenga desde 1 hasta 2'. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y la diferencia es justamente lo que está rayado así en negro. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que se está consiguiendo con ese enfriamiento intermedio? Una reducción del trabajo mecánico consumido por el compresor. Si quieren lo digo de otra manera, un ahorro de trabajo mecánico. Entonces, con este arreglo de compresores en serie, y provocando ese intercambio de calor intermedio, entonces se logran 2 efectos favorables: una reducción del tamaño del compresor en cada etapa y luego un ahorro de trabajo mecánico, y a esto le añadimos la ventaja de tener una temperatura de descarga más favorable para el lubricante
de las etapas. Preguntas de todo lo que he comentado. Ingeniero, ¿con qué aparato dijo que ocurre el enfriamiento intermedio? Un intercambiador de calor. Esto que he dibujado así esto que he dibujado así, es un intercambiador de calor que podría ser simplemente un tubo que esté enrollado, pero a través de la pared del tubo, entonces el fluido comprimido en la primera etapa va a descargar calor al medio ambiente. ¿Comprende? Sí, ingeniero. Ya, sería bueno que ustedes tengan la posibilidad de mirar unos compresores que hay para aire, que son de 2 etapas, que si usted mira el compresor va a encontrar algo así como, posiblemente así como esto, digamos, un cilindro mayor, por acá se tiene filtro, por acá una salida y luego un tubo que está así y con una entrada a otro cilindro más pequeño y luego la salida de este al tanque sobre el que está montado el compresor. Es un tanque de acumulación de aire comprimido. ¿Ve? Con el mismo cigüeñal, usted mueve los 2 compresores, pero estos en lugar de estar en paralelo, ahora están puestos en serie. ¿Se entiende? Les pregunto si se entiende lo que estoy planteando. Ya, entonces, yo le sugiero que usted entre al internet y ponga compresores de aire de 2 etapas. De repente usted logra conseguir un esquema o un dibujo de este compresor que yo estoy tratando de esquematizar gráficamente. Bueno, mírenlo y el próximo día, si tienen alguna novedad, comentamos. El próximo día, viernes, porque hoy es martes, ¿verdad? El próximo día, viernes, yo creo que voy a tener ya las notas del examen. Y entonces vamos a comentar sobre el examen y luego les paso un PDF con lista y notas. ¿Ok? Entonces lo dejamos acá hasta el día viernes. Hasta luego, ingeniero. Bueno, hasta luego. Todo el dinero. El viernes.